Los animales vertebrados son conocidos comúnmente como los animales que tienen huesos. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos las características principales de estos fascinantes animales, además de cómo se clasifican y en qué grupos se dividen. ¡No te lo pierdas! Características de los animales vertebrados. Los animales vertebrados tienen una espina dorsal o columna vertebral que actúa como sostén y protege la médula espinal y los nervios del sistema nervioso. Además, esta permite a los animales adaptarse a su desplazamiento, ya sea en ambientes acuáticos, aéreos o terrestres. Asimismo, poseen una simetría bilateral y un esqueleto formado por huesos o cartílagos. Su cuerpo está formado por una cabeza, un tronco y las extremidades anteriores y posteriores. Asimismo, la mayoría de vertebrados, aunque no todos, también tienen una cola que les ayuda a mantener el equilibrio, desplazarse o realizar otras funciones. Estos animales cuentan con un sistema nervioso complejo, en el cual su cerebro se encarga de las respuestas sensoriales y motoras, y está protegido por un cráneo óseo. Por último, cabe destacar que la mayoría suele reproducirse de manera sexual, aunque existen algunos vertebrados que se reproducen de forma asexual, como algunos reptiles. Clasificación de los animales vertebrados. Los animales vertebrados, también llamados subfilo Vertebrata, se pueden clasificar en tres superclases, las cuales se dividen en otras clases. Superclase Agnatos. Esta engloba los animales vertebrados sin mandíbula y se puede dividir en dos clases. Una es la clase Hiperoartios, que incluye las lampreas, unos animales acuáticos con el cuerpo gelatinoso, cilíndrico, sin escamas y muy resbaladizo. La otra clase es la clase Mixinos, que se refiere a los peces bruja, unos animales marinos largos, vermiformes y cubiertos por una sustancia legamosa. Superclase Gnathostomatodos. Esta es la que engloba los animales que sí tienen mandíbula. Igual que el anterior, se pueden dividir en dos clases. La clase Chondrictios, refiriéndose a peces cartilaginosos, y la clase Osteictios, que son los peces óseos. Superclase Tetrápodos. Esta tercera superclase abarca todos los vertebrados que tienen cuatro extremidades. Esta está dividida en cuatro clases. Clase Amphibia, clase Reptilia, clase Aves y clase Mamalia, que, como habrás podido deducir, se corresponden a anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Otras clasificaciones. La anterior no es la única forma de clasificar a los animales vertebrados. También se pueden agrupar según sean amniotas o anamniotas. Los amniotas son los mamíferos, reptiles y aves, ya que durante el desarrollo de sus embriones tienen una membrana protectora. En cambio, los anamniotas son los peces, lampreas, mixinos y anfibios. Además, los animales vertebrados también se pueden dividir en endotermos y ectotermos. Los animales vertebrados endotermos, conocidos como vertebrados de sangre caliente, son aquellos que pueden mantener una temperatura constante sin importar los factores externos. En este grupo están los mamíferos y las aves. Por otro lado, los animales vertebrados ectotermos son los de sangre fría, llamados así por su capacidad de regular su temperatura corporal en función de la temperatura externa. Este grupo incluye a los reptiles, anfibios y peces. A continuación vamos a explicarte algunas características más concretas y ejemplos de cada uno de los 5 grandes grupos de animales vertebrados. Mamíferos. Estos tienen en común que alimentan a sus crías con leche materna, además de respirar a través de los pulmones. Asimismo, estos animales cuentan con complejos sistemas digestivos y sensoriales. Además, los mamíferos tienen glándulas sudoríparas que les permiten regular su temperatura corporal. Algunos ejemplos son el caballo, el delfín o el murciélago. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Crees que existe algún mamífero que pone huevos? A. No, es imposible. O B. Sí, algunos pueden hacerlo. La respuesta correcta es la B. Existen algunos mamíferos que ponen huevos. Estos son los llamados monotremas, que incluyen el ornitorrinco y los equidnas. Curioso, ¿verdad? Aves. Estas tienen el cuerpo cubierto de plumas y tienen un pico, 2 patas y 2 alas.
Las aves tienen un esqueleto aerodinámico muy complejo y asombroso, contando con huesos muy ligeros que les permiten volar. Aunque la mayoría vuelan, también existen otras que nadan, caminan y corren. Además, al igual que los mamíferos, las aves respiran a través de los pulmones. Algunos ejemplos son el águila, el pingüino y el avestruz. Reptiles. Los reptiles tienen el cuerpo cubierto por unas escamas duras y ásperas, aunque algunos también tienen caparazón. Son animales de sangre fría que necesitan exponerse al sol para regular su temperatura corporal y calentarse. Asimismo, cabe destacar que algunos reptiles no tienen patas y se desplazan reptando con su cuerpo. Algunos ejemplos de reptiles son el cocodrilo, la tortuga y la serpiente. Anfibios. Aunque tienen algunos hábitos terrestres, estos animales necesitan vivir cerca del agua, ya que es donde ponen huevos, y además tienen el cuerpo cubierto por una piel húmeda que deben mantener hidratada. Su estructura anatómica sufre cambios a medida que se van desarrollando y llegan a perder la cola en la fase adulta. Por último, es preciso señalar que cuentan con patas musculosas que les permiten saltar o nadar. Algunos ejemplos son el sapo, la salamandra y el tritón. Peces. Estos animales tienen su cuerpo cubierto de escamas y cuentan con una espina dorsal adaptada al desplazamiento en ambientes acuáticos. Los peces tienen aletas que les permiten nadar y una cola que funciona como una veleta para impulsarse y mantener una dirección de nado determinada. Además respiran por branquias y pueden vivir en agua dulce o salada. Algunos ejemplos son el salmón, el tiburón y la anguila. Si quieres seguir aprendiendo sobre animales, Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Ya. Ya, pues entonces, este es un caso sobre, o la segunda parte de los animales vertebrados. Ya, entonces, vamos a avanzar la diapositiva. Le voy a presentar. Vertebrados, parte 2. Las aves. Bueno, según el video, estas aves, hay una infinidad de tipos de aves, ¿no? Pero todas están dentro del grupo entodermo, porque ellas mantienen equilibradas su temperatura, de igual manera como el mamífero. El mamífero y las aves son las que pueden equilibrar su temperatura, ¿no? ¿Por qué? Digamos, en el caso de las aves, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, en su plumaje, o sea, en una pluma, ellos tienen en esa pluma un cañoncito, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Ya, entonces, eh, el- la pluma tiene en interior, ¿no? Un cañoncito que tiene o está formado por una cápsula transparente dura y en el interior contiene aire. ¿Han visto o no han visto? De repente, profe, no me acuerdo. No, profe, no he visto, pero acá tengo una pluma. Ahí tienes una pluma. A ver, más o menos así, ¿eh? Oye, voy a exagerar. Más o menos es así.
Ahí está. Más o menos es así. Lo que yo les hablaba era este tubo. Hay un tubo por acá, donde está de color azul. Este tubo está vacío. En realidad, no está vacío. Contiene aire. Dentro de ello, contiene aire. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué creen? Es que miren, el aire que está dentro de este plumaje le va a permitir al animal dos funciones principales. La primera, como dice la teoría, mantiene el equilibrio de su cuerpo, la temperatura de su cuerpo. Por ejemplo, estos animales no necesitan bañarse, no necesitan, ¿no? Ustedes, no, digamos, un ave, un gorrión, a un gorrión tú no lo vas a bañar, no lo vas a sumergir en el agua. Ellas no necesitan de eso. Ellas, en esa función, le permiten mantener el equilibrio térmico de su cuerpo. Ese airecito que ustedes ven es como un aire acondicionado. Y esas, digamos, estos elementos que conforman la pluma, ¿no? Eso, ¿cuál es la función? Es que permite que este aire no se logre eliminar, ¿no? O sea, no permiten ni siquiera enfriarse, ni siquiera calentarse. O sea, llevan una temperatura ambiente de acuerdo a la situación. Entonces, estos animales no necesitan inclusive de aire acondicionado, porque ese airecito que llevan se acondiciona al ambiente. De igual manera, si estamos en época de frío, también, porque también el aire se convierte como un sistema de calefacción, parecido, no les digo que es igual, parecido. Entonces eso hace de que este sinnúmero de plumas que conforma todo su cuerpo de cada ave, le permite mantener una temperatura adecuada. Le digo sí adecuada porque el ave no se mantiene fría ni tampoco se mantiene caliente. Imagínense, pues, si no hubiera ese equilibrio, los animales se morirían, pues. Entonces, esta es la función, ¿no? Y la otra, ¿cuál sería? La otra función es que este airecito dentro de este plumaje le permite mantener la presión del aire mediante el vuelo. No, el ave cuando vuela, ustedes habrán notado, no sé si ustedes se habrán notado, que cuando despega, ellos aletean. ¿Han visto o no han visto? Ellos aletean. Comienzan a aletear fuerte. Después cuando llegan a una altura determinada, ellas dejan de aletear y se mantienen fijas sus alas. ¿Por qué? Porque ya se mantienen firmes. Pero ¿por qué sucede esto así? Porque cuando el ave comienza a aletear, lo que está creando es una atmósfera, ¿no? Una atmósfera debajo de su cuerpo. Eso es. O sea, aparte de que gana altura, porque el ave comienza a alzar el vuelo mediante la altura, entonces ellas se mantienen o sienten que sus alas han creado una atmósfera. Entonces ellas se mantienen fijas en el aire. Pero no es todo el tiempo, porque esta atmósfera comienza a desvanecerse y cuando el ave se da cuenta que está comenzando a perder altura,
¿no? Comienza a aletear nuevamente. Comienza a aletear nuevamente hasta que después mantiene sus alas las mantiene quietas. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ha adquirido nuevamente atmósfera debajo de su cuerpo. Y eso hace que mantenga el vuelo. Bueno, en este caso, este es un principio del vuelo de los aviones. El vuelo de los aviones han sido diseñados tomando en cuenta el modelo del vuelo de las aves, ¿no? Y bueno, eso ya es otro tema relacionado a la física, ¿no? Chicos, ¿una pregunta? A ver, pregunten Renzo o José. No, profe, ninguna pregunta para mí. Yo tampoco, profe. Ya. Entonces, por eso que estos animales son homeotermos. O sea, ellos mantienen su temperatura corporal estable, ¿no? Constante, ¿no? Entonces, y eso hace que ellos adquieren ese tipo de comportamiento, ¿no? O sea, como les digo, estas aves no necesitan bañarse. De repente, por ahí alguien que me da la contra, ¿no? Me diga, profesor, pero yo he visto aves que aterrizan en la laguna y comienzan a, encima del agua, comienzan a sacudirse o su cuerpo o parte de su cuerpo introduce en el agua, ¿no? Y luego el animal cuando se siente ya capaz, entonces realiza el vuelo. De repente por ahí alguien me puede decir así, ¿no? Pero yo les digo y respondo que en este caso, no todas, ¿no? Pero hay aves, sobre todo las aves que viven cerca a una laguna, por ejemplo, ¿no? Las aves que viven cerca de una laguna o, por ejemplo, las gaviotas. Las gaviotas es una de ellas. Ellas no se sumergen, ¿no? No se sumergen totalmente, sino que ellos paran, aterrizan en la cima del nivel del agua y parte de su cuerpo se sumerge, pero ya es un comportamiento que el animal lo requiere, porque todos los seres vivos necesitan de agua. Entonces ellos no solamente digamos, sumergirse parte, ¿no?, de su cuerpo en el agua, sino también ellos toman el agua. No todos los seres vivos necesitan agua para poder hidratarse, ¿no? Entonces ellas realizan un aseo adecuado, un aseo particular que tienen, ¿no? Entonces ya esos en algunos animales, ¿no? Bueno, todos los animales necesitan de agua, todos, como les digo, ¿no? Un pollo, una gallina, ¿no? O los patos de la laguna, todos ellos necesitan de agua y se sumergen en gran parte, no todo, ¿no? Pero como les digo, ellos no necesitan de sumergirse el agua, no necesitan, porque ya su temperatura es así, ¿no? Y eso hace de que su sangre se mantenga caliente. Características generales. Una de las características principales o generales es que el animal tiene todo su cuerpo cubierto de plumas, todas. Bueno, a excepción de sus patas, ¿no? Sus patas, bueno, su plumaje llega hasta una parte, ¿no? De ahí ya en sus patas, propiamente dichas, ellos tienen como una especie de anillos, como el caso del águila. El águila, pues, ese tipo de anillos que son concéntricos con los de las patas, le permite tener una fuerza, ¿no? Otros animales no, otras aves no pueden ser eso, ¿no? Ellos solamente sus anillos son delgaditos y no tienen la fuerza necesaria, ¿no? Bueno, hay una variedad de aves, ¿no? Pero su característica común es que todas tienen plumas. Dos,
su boca está transformada por un pico córneo. Bueno, pico hay una variedad. Si ustedes comienzan a dar un estudio, comparen el pico de todas las aves. Comparen y van a ver que van a variar. Por ejemplo, el pico de un loro, comparen con el pico de un águila. Son diferentes. ¿O no es así? A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Son iguales los picos de un loro con la de un águila? ¿Ustedes creen? No, profe, no creo. No, son diferentes. Y si esos dos picos lo comparamos con el pico de un pollo, también es diferente. Entonces, variedad de picos son bastantes, pero cada uno tiene una función. Una función. Ellas respiran por pulmones. Todas las aves respiran por pulmones. Dentro de su cuerpo, ¿no? Nosotros podemos observar que sus pulmones son más que sacos, son sacos aéreos que le permiten regular su temperatura y su peso para poder volar. Esto ya es algo importante, ¿no? Por ejemplo, miren, si ustedes suben 1 kilómetro arriba, todavía pueden estar tranquilos, ¿no? Todavía pueden estar tranquilos. Por ejemplo, bueno, ahorita ya no existe, ¿no? Me acuerdo que, no sé si ustedes sabrán, antiguamente había unas torres en Estados Unidos, llamadas como Torres Gemelas. Esos pasaban de los 100 pisos. Entonces, si tú estabas, por ejemplo, en el 80 piso, el aire era atroz. ¿Por qué? Porque se encuentra a gran altura. Pero si ustedes están en el piso 100 o el piso 120, entonces ya no, porque el aire es inmenso. E inclusive a ustedes no les deja volar, perdón, no les deja respirar. Entonces, las aves en el vuelo, cuando se encuentran a gran altura, les pasa lo mismo. Entonces, ellos se llenan estos sacos de aire, se llenan. Y ese saco de aire se mantiene ahí. O sea, no es que los expulsen en su totalidad y se queden vacíos, no, sino que gran parte de sus pulmones se mantiene una cantidad de aire que se va a calentar. Esta cantidad de aire que se calienta con todo su cuerpo regula su temperatura, ¿no? Y también le permite mantener el equilibrio corporal cuando este animal va a realizar el vuelo. O sea, no es que el animal ya se inclina y comienza a aletear para poder llegar a una altura, no, sino que también ayuda estos sacos aéreos. Y estos sacos aéreos guardan gran cantidad de aire, como el caso de los halcones, los gavilanes, ¿no? Que esos animales se encuentran a gran altura, ¿no? En cambio, otras aves tienen una menor presión en estos sacos aéreos. Por ejemplo, un pollo, ¿no? Un pollito, ellos tienen sus sacos aéreos, no es necesario que tengan esta presión. Entonces, no vuelan, estos animales no vuelan, pero sus sacos aéreos ahí se mantienen, ¿no? Porque también su función es regular la temperatura de todo su cuerpo. Otros puntos, carecen de glándulas sudoríparas. Ellas no tienen estas glándulas como nosotros tenemos. No tienen glándulas sudoríparas. Ellas no sudan. ¿Ya? Ellas no sudan. Siguiente punto.
Su corazón está dividido por 2 aurículas y 2 ventrículos. O sea, hay una mezcla de sangre arterial y venosa en el interior de su corazón. Y ahí, no que se mezclen, porque no se van a mezclar, pero sí va a haber unas membranas que va a filtrar las partes tóxicas y las van ellas a eliminar, ¿no? Entonces, este es el funcionamiento de su corazón. La mayoría de ellos pueden volar. Bueno, hay aves que no. Hay aves que no. Por ejemplo, el avestruz. El avestruz es un ave. Pero, ¿acaso hay un avestruz que vuele? ¿Habrá un avestruz que vuele? No, no hay. No hay ni un avestruz que vuele. Entonces, estos animales son aves, pero no realizan el vuelo como la paloma. Siguiente. A ver, ¿hasta aquí hay una pregunta? ¿Ahí me confirman? Yo no tengo ninguna, profe. A ver, tú, José. Profe, no, ninguna pregunta. Ya, listo. Bueno, algunas tienen un elemento fonador desarrollado que le permiten realizar sonidos, como el caso del canto. Las palomas son unas de ellas. Ellas realizan un sonido especial que a veces el hombre les encanta, ¿no? Escuchar estos sonidos. Todas tienen este elemento u órgano llamado siringe. El siringe es un órgano que le permite a las aves realizar estos sonidos, ¿no? Digamos, un gorrión que realiza sus cánticos es porque este órgano le permite realizar estos tipos de sonidos. Siguiente punto. Muchas de ellas presentan glándulas uropigial, ¿no? Estas glándulas es servible porque, miren, nosotros todos los animales, incluyendo el hombre, tienen glándulas, todos, ¿no? Pero cada una de ellas tienen un funcionamiento especial. Para el caso de las aves, es lo mismo, pero este tipo de glándula, el uropigial, es una glándula que le permite eliminar todos los desechos que pueden contener dentro de su cuerpo. Y las elimina, todas las elimina por la cloaca. La cloaca es un órgano como si fuera el ano, ¿no? Es el órgano final del ave. Y en ese órgano puede defecar o puede miccionar a la vez, si se puede hablar así, ¿no? Porque ellas cuando eliminan sus heces, las eliminan junto con un líquido, ¿no? Un líquido. Entonces, esto es de que esta glándula participe de esta función, permite que esta gran función se realice. Siguiente punto. Su fecundación es interna. ¿Qué significa fecundación interna? Miren, todas las aves, especialmente las hembras, ellos cuando van a producir huevos, lo realizan dentro de su vientre, ¿no? Ellas la realizan así. Y ellas las van a ir conservando y este huevo va a ir desarrollándose poco a poco. Conforme va pasando el tiempo, este huevito va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, entonces el animal lo está conservando dentro de su vientre. Por eso que se considera una fecundación interna. Ahí lo va conservando. Pero
cuando llega a un desarrollo óptimo, a un periodo determinado, estas aves, bueno, en este caso las hembras, las elimina hacia el exterior. Entonces, este huevo es un elemento no esférico, es ovoidal. Es más que una masa gelatinosa. Esta masa gelatinosa, cuando el animal lo expulsa, con el tiempo va creando una rigidez, una solidificación externa, que comúnmente nosotros lo llamamos cascarón. Y estos las produce de esa manera, ¿no? Que el hombre llega a utilizarlas o satisfacerlas en los alimentos, como el caso de las gallinas. También estos huevos van a proseguir con una evolución para la formación de un nuevo ser. Entonces, las aves las ovan. El término ovar, ¿qué significa? De que el animal las va a conservar durante otro periodo. Entonces, estos huevos, en un cierto periodo, las mantiene dentro de su cuerpo, ¿no? Porque con su temperatura corporal de ella, le va a permitir entregar toda la energía necesaria para que estos huevos logren avanzar con su proceso. Entonces, conforme va pasando el tiempo, dentro del interior del huevo, se va a ir desarrollando un nuevo ser, que culminado, estas logran ya a romper el cascarón y realizan una nueva vida. En el caso de los pollos, ellos necesitan de 21 días para poder estar en su nido, ¿no? Ahí la mamá gallina las mantiene a un determinado tiempo y culminado esto, entonces estos animales ya toman una nueva vida. Bueno, acá tenemos los diferentes tipos de aves. Por ejemplo, la del águila, ¿no? Miren el pico del águila, ¿cómo es? Ahí está, el pico del águila es un poco incurvado, no voy a exagerar. El pico del pato, este es un pato, su pico es de esta manera. De una golondrina, su pico es pequeño. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Por ejemplo, en el caso del águila, ustedes están viendo que este pico es así, incurvado. Exagerando así, ¿no? Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué el águila no puede tener otro modelo de pico? Es que miren, aparte de eso, estos animales en esta zona que estoy marcando, ellos tienen una fuerza acumulada, ¿no? Acumulada. Esta fuerza le va a servir para captar animales que también tienen fuerza, ¿no? Para poderse o dejar atrapar. Por ejemplo, estos animales pueden comerse a un mamífero, pueden comerse a un sapo, ¿no? Pueden comerse un pez, etcétera. Entonces, esta fuerza le va a permitir tener velocidad, rapidez en el momento de captar a su presa. Y este pico va a desgarrar
el animal inclusive lo puedes desgarrar partiéndolo en dos. O sea, esta es la función. Lo desgarra. Es como una especie de canino, casi parecido. Y actúan mejor que una pinza. Y la parte inferior del pico, ¿no? La parte inferior del pico le va a servir cortar este tipo o al ser vivo la víctima, ¿no? Lo corta. Lo corta. Inclusive sustancias sólidas puede triturar. En el caso del pato, también, ellas también tienen una fuerza acá, ¿no? En esta zona, pero no comparable como la del águila. Pero su pico está hecho para extraer alimentos livianos, ¿no? Extraer, como por ejemplo, seres vivos, no grandes, sino pequeños, pueden ser también mamíferos, ¿no? Ellos pueden, por ejemplo, las aves, los patos de la laguna, ellos pueden, con ese pico, pueden extraer un pez, ¿no? Actúan como cucharas paralelas, y de esa manera van absorbiendo. De igual manera, la golondrina, solamente su pico está hecho para alimentos pequeños, semillas, de repente restos de polen, ¿no? Así, sus picos son pequeñitos. Y así, entonces, la forma del pico refleja el tipo de alimentación, ¿no? Estas aves, por ejemplo, en el caso de las golondrinas, ellas pueden, con ese piquito pequeño, pueden extraer insectos, ¿no? Entonces, cada uno tiene unas funciones diferentes. Hay otras que son rapaces. Ahora acá tenemos los tipos de aves. Como el caso del pato, pertenece al grupo de los anseriformes. La paloma pertenece al grupo de los columbiformes. El pavo real pertenece, ¿no?, al grupo de los galliformes. Acá tenemos estos pelícanos que ustedes ven, pertenecen a la familia de los pelicaniformes. Chicos, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ya, pues, entonces creo que ya se nos fue el tiempo. En la siguiente sección vamos a hablar de mamíferos y desarrollamos diapositiva, ¿eh, chicos? Entonces, nos vemos dentro de 10 minutos. Ok, profe, chao.